Es una tremenda bendición esta mañana nuevamente reunirnos, nuestra clase de escuela dominical de nuestra iglesia Bautista Parkway, y estar reunidos en este día tan glorioso que es uno de los días más importantes de todo el año para nosotros los cristianos. Yo siempre he pensado que el día de la resurrección debería de ser mucho más celebrado que la Navidad. Quizás algunas personas no concuerden conmigo, pero desde mi punto de vista, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo debería de tener un poquito más de reconocimiento dentro de nuestras actividades y de nuestro calendario de la vida cristiana. Bueno, el día de hoy, gracias a Dios que gran parte del planeta, del mundo entero, estamos celebrando esta gran noticia de que nuestro Salvador está vivo, que Él resucitó de los muertos, que Jesucristo vive. Y ese va a ser el tema que vamos a estar estudiando juntos en este día. La importancia de la resurrección de Cristo. Y para eso quiero invitarlos a que busquemos en nuestras Biblias, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, en el capítulo número 1. Y los quiero guiar en esta lectura desde el versículo número 9 hasta el versículo número 18. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo número 1, desde el versículo número 9 hasta el versículo número 18. Y vamos a tener esta lectura de la palabra de Dios que es muy detallada y muy importante, y específicamente yo escogí esta lectura que quizás no es común para referirse a la resurrección, pero de una manera muy clara. El Señor Jesús le da al apóstol Juan una visión muy diferente para que el apóstol Juan pudiera ver y comunicarnos también a nosotros el aspecto de cómo es en realidad nuestro Señor resucitado. Durante esta semana que pasó, nosotros pensamos en Jesús, meditamos en sus sufrimientos, en todo lo que Él sufrió por nosotros, todo lo que Él sufrió en manos de el sumo sacerdote, de los soldados romanos, todo lo que le hicieron, su muerte, su calvario en la cruz. Y las personas a veces tienen una imagen acerca de Jesús cuando Él está sufriendo. Y la Biblia es clara cuando dice que Él murió, padeció una sola vez y para siempre, con un solo sacrificio nos hizo perfectos. Entonces, su sacrificio es algo que nunca nosotros debemos olvidar, pero también debemos ver cómo el Señor Jesús se presenta después de sus padecimientos, después de su sufrimiento. Entonces, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto
vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y vean lo que dice el verso 18. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué hermosas palabras, las últimas palabras que leímos, que son palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde Él está hablando con Juan, el apóstol, en la isla de Patmos, y Él le dice: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, para nosotros los creyentes, este es un día muy especial, porque hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesús, de Cristo, es el milagro de los milagros. La resurrección de Jesús fue un milagro y es el más grande que se puede considerar dentro de todos los milagros que nosotros podemos encontrar en la Biblia y en toda la historia de la humanidad. La resurrección de Jesús es el milagro de los milagros. La resurrección de Cristo fue el tema central de la predicación de los apóstoles. Si nosotros leemos los primeros mensajes que se predicaron después de la ascensión del Señor, los mensajes del apóstol Pedro, los mensajes de Pablo, las cartas de Pablo, el tema central alrededor de la resurrección de Jesucristo, ellos basaban sus mensajes. Sus mensajes estaban llenos o saturados con referencias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema tan importante en la Biblia que la resurrección de Cristo se menciona más de 100 veces en el Nuevo Testamento. No tiene una sola referencia, tiene más de 100. Entonces es un tema muy, pero muy importante, y eso es lo que estamos discutiendo o analizando en esta mañana: la resurrección, la importancia de la resurrección del Señor Jesús. La resurrección en general, no solamente hablando de la resurrección del Señor Jesús, sino el tema de la resurrección era la esperanza de los santos del Antiguo Testamento. Ellos morían con la esperanza de resucitar en el futuro. Es decir, que esa era la esperanza de ellos. Y también para nosotros los creyentes del Nuevo Testamento, una resurrección futura, una vida después de la muerte, es nuestra esperanza bienaventurada. La vida no se termina cuando nosotros morimos en esta tierra, la vida continúa. Nuestra vida en esta tierra es pasajera, es temporal, pero nosotros algún día, en el programa de Dios, en el tiempo de Dios, la Biblia nos enseña que todos los que han muerto van a resucitar. Unos resucitarán para vida eterna, los que creyeron en Jesús, y otros para condenación eterna. Pero todos los seres humanos, todas las personas que han nacido en esta tierra, van a resucitar. Hay 2 clases de resurrecciones diferentes, separadas por una gran cantidad de tiempo, pero nosotros tenemos la esperanza que nosotros resucitaremos
cuando el Señor Jesús venga por la iglesia durante el arrebatamiento. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Así que la resurrección, no solamente hablando de la resurrección del Señor Jesús, sino en general, la resurrección es nuestra esperanza y es lo que el Señor Jesucristo nos prometió a nosotros. Ahora, en primer lugar, quisiera que consideremos las evidencias de la resurrección de Cristo. Hay tres hechos o tres cosas que nadie puede negar en cuanto a la resurrección de Cristo. Si alguna persona quiere poner en duda el hecho de que Cristo resucitó de los muertos, ellos tienen que refutar estas tres cosas. Ellos tendrían que recurrir a algún tipo de explicación para poder refutar estas tres cosas que son importantes. Y la primera de ellas es el relato claro que hace el Nuevo Testamento de que Jesús, el que murió en el Calvario, en la cruz, se levantó de entre los muertos. Es decir, que el Nuevo Testamento habla con una claridad impresionante acerca de este tema. Dije que lo menciona más de 100 veces, lo aclara. Y Hechos capítulo número 1, versículo número 3, el autor del libro de los Hechos es el autor del Evangelio de Lucas. Él era un doctor. El doctor Lucas, en Hechos capítulo 1, versículo 3, nos dice, a quienes, hablando de los discípulos, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo. La Biblia dice, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, que cuando se empieza a escribir la historia de la iglesia, el Nuevo Testamento, la primera referencia que se hace fue a que el Señor Jesús padeció, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, y durante 40 días Él se le apareció a sus discípulos. Entonces, este es uno de los hechos que no se puede negar. En segundo lugar, hay que notar la transformación moral de los discípulos. Después que el Señor Jesús murió, durante el periodo entre el que Él murió en la cruz y su resurrección, los discípulos estaban tristes y llorando y lamentándose por la muerte del Señor. Marcos capítulo 16, versículo 10 nos dice, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, y dice que el estado de ellos era el siguiente, estaban tristes y llorando. Es decir, que después que ellos vieron al maestro con el cual habían pasado ellos 3 años en su ministerio terrenal, y después de todas las promesas que él les hizo, después que lo vieron o se enteraron de su muerte, los invadió a ellos una tristeza tan profunda que estaban todos reunidos en un solo lugar y estaban tristes y llorando por la muerte del Señor. Pero ellos sufrieron una gran transformación desde el momento en el que el Señor Jesús se les apareció a ellos y ellos lo vieron vivo, que unos meses después nosotros los encontramos a estos mismos hombres que estaban tristes y llorando, los encontramos predicando la palabra de Dios con una seguridad tan fuerte y tan grande que ellos estaban dispuestos a entregar su vida por lo que ellos creían. Pero ¿qué era lo que les había dado a ellos esta seguridad tan grande? Después de haber estado en una situación en la que estaban tristes, llorando y desconsolados, ellos cambiaron internamente porque ellos vieron con sus propios ojos al Señor resucitado. Otra cosa que nadie puede negar son los hechos de la historia de la iglesia cristiana. Durante 20 siglos, y ya estamos en el 21, millones de personas hemos creído en la resurrección, y al haber creído en la resurrección de Jesús, hemos sido de la misma manera transformados. Así como aquellos hombres
que estaban tristes, lamentándose, llorando, después de haber creído y haber visto al Señor resucitado, sus vidas fueron transformadas. Así también nosotros los creyentes, al haber creído en un Cristo que no está muerto, sino que está vivo, Él ha cambiado y ha transformado nuestra vida. La Biblia dice que Él cambió nuestro lamento en danza, en baile, en alegría. Él cambia nuestra tristeza, Él cambia nuestro desánimo, Él cambia nuestro lamento. ¿Por qué razón? Porque Él no está muerto, porque Él está vivo. Y cada uno de los creyentes somos un testimonio de que en verdad nuestro Salvador está vivo. Entonces estos son tres hechos que nadie puede negar. Número uno, el Nuevo Testamento relata claramente que Jesús murió y resucitó. Número dos, los discípulos fueron transformados. Número tres, millones y millones de creyentes también hemos sido transformados por nuestro Salvador que está vivo. Ahora, las apariciones de Jesús. Jesús, después de haber muerto y después de que fue sepultado, Él se apareció a muchísima gente. Vamos a ponerlo en orden de sus apariciones. Desde el primer día de la semana, el día domingo, muy temprano, antes de que saliera el sol, a la primera persona, y esto es algo tremendo que el Señor Jesús haya escogido, no sé, de alguna manera, aparecérsele a una mujer. Es un hecho muy sobresaliente, muy importante acerca de la importancia que tenemos todos dentro del plan de Dios. No importa si es hombre o es mujer, pero delante del Señor todos somos tan importantes. Y es un hecho tan importante que a la primera persona que el Señor se le apareció vivo fue una mujer, fue a María Magdalena. Esto fue cuando ellas fueron al sepulcro y esto era el primer día de la semana, el día domingo muy temprano. Después se le apareció a Pedro. Después se le apareció a los discípulos en el camino a Emaús. Ustedes lo recuerdan. Después se apareció a los discípulos que estaban en el aposento alto, exceptuando a Tomás, que él no estaba presente. Después ellos le dijeron, hemos visto al maestro, y él le dijo, hasta que no lo vea, hasta que no lo toque, hasta que no meta mi mano en sus heridas, no voy a creer. Tomás, ¿verdad? Todos lo recordamos a él. Esto fue el primer día de su resurrección, el primer domingo. Una semana después estaban todos los discípulos nuevamente reunidos y ahí estaba Tomás y se les volvió a aparecer a todos juntos. Después se apareció a 7 discípulos que estaban pescando en el mar de Galilea. Después se le apareció a los apóstoles y el apóstol Pablo dice que se le apareció a más de 500 personas a la vez. Después apareció a Jacobo, el medio hermano del Señor. Se apareció también a los que presenciaron su ascensión, su regreso al cielo. Y apareció por último a Saulo, cuando Saulo iba persiguiendo a los creyentes en el camino a Damasco. Y esto es un testimonio muy importante porque a mí me gusta mucho ver programas donde se investiga crímenes, donde se investiga a veces asesinatos o muertes de personas, y me gusta mucho ver porque llaman a los testigos. Y es impresionante ver que cuando algo sucede, solamente 2 personas, es muy difícil que ellos se pongan de acuerdo en los mismos detalles. Es muy difícil encontrar 2 personas que concuerden en todas las cosas. Pero esto es un testimonio muy importante porque la Biblia dice que el Señor Jesús se le apareció a más de 500 personas juntas. Entonces, una persona se puede inventar un cuento, un chisme o un rumor, pero que 500 personas lo digan y que estén de acuerdo en su testimonio es algo que es muy convincente y es una prueba que no se puede dudar de que verdaderamente ellos vieron al Señor resucitado. Entonces, todo este testimonio de estas personas concuerda y es una evidencia clara de la verdad de que Jesús verdaderamente Él resucitó como Él lo había dicho.
Ahora, la importancia de la resurrección de Cristo lo vamos a analizar desde tres puntos diferentes. En primer lugar, para su persona, para Él, para el Señor Jesús. ¿Por qué era importante su resurrección para Él? Bueno, en primer lugar, la resurrección de Cristo de los muertos es tan importante porque si Él no resucitó, como algunas personas creen, entonces Él fue un mentiroso. De hecho, no solamente fue un mentiroso, sino fue el más grande engañador que jamás haya existido si Él no hubiera resucitado. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo que iba a resucitar. En Mateo capítulo 20, versículo 18 y 19, dice la Biblia, Mateo 20, 18 y 19, «He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará». Entonces, la resurrección es muy importante porque confirma de que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo era un profeta. Él profetizó que Él iba a padecer, que Él iba a morir y que Él iba a resucitar, y lo hizo antes de que esto aconteciera. Entonces la resurrección para Él mismo, para su persona, lo autentica como un verdadero profeta y como un verdadero Mesías que vino para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. En segundo lugar, es muy importante para su obra, porque si Cristo no hubiera resucitado, Él no hubiera podido continuar realizando los ministerios que la Biblia dice que Él realiza o está haciendo el día de hoy en medio de nosotros. Si Cristo no hubiera resucitado, su ministerio hubiera terminado con su muerte. Pero el ministerio de Cristo no ha terminado todavía. Él aún sigue ejerciendo su ministerio sobre nosotros los creyentes. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, entonces, como la Biblia dice, nosotros no tuviéramos el día de hoy a un sumo sacerdote. La Biblia dice que Él es, en Hebreos dice que Él es nuestro sumo sacerdote. Es un ministerio que Él efectúa el día de hoy para los creyentes en la iglesia, nuestro sumo sacerdote. También la Biblia dice que Él es nuestro intercesor, que Él intercede por nosotros delante del Padre. Es un ministerio actual que Él está realizando. La Biblia dice que Él es nuestro abogado. Es otro ministerio que Él realiza después de su muerte. También la Biblia dice que Él es cabeza de la iglesia, de todos nosotros. Entonces, la resurrección para su obra, para la obra del Evangelio, para la obra de Dios, es muy importante porque después de la muerte, Él continúa ministrando como sumo sacerdote, como intercesor, como abogado, como cabeza de la iglesia, y uno de los más importantes. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros los cristianos no tuviéramos a una persona viva que vive dentro de nosotros y que nos da su poder. La Biblia dice que nosotros, cuando creemos en el Señor Jesús, Él viene a morar en nosotros. Él vive, no solamente está vivo en el cielo, sino que Él está vivo en el corazón de todos los que hemos creído en Él. Yo no sé si ustedes y todos los creyentes podemos decir amén, que Cristo vive dentro de mí. Y si Él no hubiese resucitado, nosotros no podríamos decir eso. Pero eso es algo que nadie puede negar. Ninguna persona puede negar el hecho de que nosotros los cristianos estamos llenos de la presencia de Cristo. No estamos vacíos, estamos llenos. Y esa es la diferencia entre una persona que cree en Jesús y otra persona que está en alguna otra religión. Ellos tratan de llenar un vacío y ese vacío solamente lo puede llenar alguien que esté vivo.
y Jesucristo está vivo y Él está morando en nuestro corazón. Para el Evangelio, ¿cuál es la importancia de la resurrección de Cristo para el Evangelio? Bueno, es muy importante porque el apóstol Pablo nos enseña a nosotros en 1 Corintios capítulo 15, que es un capítulo entero que está dedicado a la resurrección del Señor, y yo les recomiendo que después de terminada nuestra clase el día de hoy podamos tomar un tiempo de leer este capítulo, porque tiene muchos detalles muy importantes en cuanto a la resurrección. Pero para el Evangelio es muy importante. 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 3 hasta el 8, el apóstol Pablo dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros que la resurrección de Cristo es muy importante en cuanto al mensaje del Evangelio, porque el Evangelio, el día de hoy, los mensajes tienen muchas cosas que lamentablemente no tienen nada que ver con la esencia de lo que es el Evangelio. Y el Evangelio consiste en dos verdades esenciales: que un Salvador murió y resucitó. Eso es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que nosotros creemos, que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, murió y resucitó. Y toda nuestra predicación y nuestros mensajes deberían de estar saturados de esa verdad. Los mensajes de los apóstoles del libro de los Hechos, por supuesto, estuvo lleno de la verdad de que Él había muerto y había resucitado, y eso es algo que es esencial para nuestro mensaje y para el Evangelio. Y esta es la gran diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones del mundo. Si nosotros nos damos cuenta, todos los fundadores de las diferentes religiones que existen en la tierra, las 5 más importantes, más grandes del mundo son el judaísmo, el budismo, el islam, el hinduismo y el cristianismo. Moisés se puede considerar como el fundador, por así decirlo, del judaísmo. Buda, se puede decir que él es el fundador del budismo, una religión grandísima en Asia. Mahoma, el fundador del islamismo. No se puede señalar exactamente quién es el fundador del hinduismo, pero se consideran las 5 religiones más grandes del mundo. Buda murió, Moisés murió, Mahoma murió y Jesús también murió. Todos ellos tienen algo en común, pero el único que murió y resucitó y está vivo el día de hoy es Jesús. Por eso Jesús se diferencia de cada uno de ellos, porque también ellos tenían algo en común. Todos ellos estaban buscando una verdad, pero Jesús no estaba buscando la verdad. Él es el único que pudo decir: yo soy la verdad. Todos los demás buscaban una verdad, pero Jesucristo es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. De que solamente hay alguien en toda la historia de la humanidad que murió y resucitó. Y para nosotros es muy importante, porque si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe estaría vacía, sería vana, no tendría significado. Nuestra expectativa del futuro, no tendríamos nosotros una esperanza para el futuro. Nuestros familiares que han muerto, no tuviéramos nosotros esperanza de algún día volverlos a ver a ellos. Mas sin embargo, por el hecho de que Cristo murió y resucitó, Él garantiza también
que todos los que creemos en Él, si algún día llegamos a morir, vamos a resucitar. Las personas que han partido antes de nosotros, que han creído en el Señor, nosotros los volveremos a ver a ellos. Estaremos juntos con ellos por toda la eternidad, porque el Señor Jesús nos garantiza a nosotros que Él es la primicia de todos los resucitados, que si Él resucitó, nosotros también. Él dijo estas palabras muy importantes. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí no morirá eternamente. Así que nosotros tenemos esa esperanza, que estamos en este mundo, estamos pasando las cosas que estén sucediendo, eso no nos quita a nosotros la esperanza que la Biblia, la palabra de Dios, nos da. Y ya para terminar, quisiera que leyéramos en Primera de Juan capítulo 3, del versículo 1 al 3, porque aquí nosotros también podemos encontrar que la resurrección de Jesús nos da a nosotros una garantía o un sello de lo que va a suceder también con nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Y dice así, Primera de Juan 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel, escuchen esto, y todo aquel que tiene esa esperanza, y yo tengo esa esperanza, y espero que ustedes también tengan esa esperanza. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, nuestra esperanza que nosotros tenemos es que seremos semejantes a Él en su cuerpo. Él resucitó con un cuerpo glorificado, y así los creyentes también un día resucitaremos con un cuerpo glorificado. Seremos semejantes a Él porque más que Él nadie puede ser, pero seremos iguales a Él en el sentido de que nuestro cuerpo será semejante al de Él. Y escuchen esto tan maravilloso que nos llena a nosotros de tanta esperanza. Dice, le veremos tal como Él es. Esa es la esperanza maravillosa de la resurrección, que el Señor resucitó con un cuerpo glorificado. Nosotros algún día vamos a morir, pero vamos a resucitar. Estaremos con Él, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Hoy tenemos que llenarnos de esa esperanza maravillosa y también poder decir como Job. Job es una de las historias más antiguas de la Biblia y él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Cristo está vivo y eso estamos celebrando el día de hoy. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros vivimos con esa seguridad de que Cristo vive, de que Cristo salva, que Cristo sana y que Cristo viene pronto. Así que hoy aprovechemos esta gran oportunidad para adorar a Dios, a un Dios que está vivo, que está con nosotros y que nunca nos dejará solos porque Él vive. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en este día, Señor, porque eres un gran Dios maravilloso. Hoy, Señor, hemos meditado en la importancia de tu resurrección, Señor, y hemos estudiado la Biblia y hemos analizado la Biblia, Señor, pero la Biblia es tu palabra y da testimonio de todas estas cosas. Pero también asimismo nosotros, todos los creyentes, hemos experimentado esa tremenda bendición, que el día que creímos en ti, Señor, algo sucedió dentro de nosotros, y es que tú viniste a morar a nuestro corazón. Hoy no solamente estás vivo, Señor, pero también estás vivo en nosotros.
Gracias porque tú nos das a nosotros el poder que necesitamos diariamente para hacerte fieles, para vivir la vida cristiana. Y ayúdanos, Señor, para que cada día nosotros testifiquemos que nuestro Redentor está vivo, que Él murió en la cruz, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Y todo aquel que cree en eso y confiesa eso, tu palabra dice que verdaderamente será salvo. Recibe la gloria, recibe la honra y la alabanza en este día, todos los días, porque tú vives por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.